Nunca pensé que viviría para contar esto, pero Dios me ha dado una oportunidad más para arreglar las cosas. Y debo advertirles antes de que sea demasiado tarde. Queridos hermanos y hermanas, estuve en el infierno y escuché con mis propios oídos a los demonios cantar una sola canción, y luego se echaron a reír, burlándose. No de mí, ni de ustedes. Pero se burlaban de la música secular que el mundo glorifica. Así que antes de tararear otra canción, escucha mi testimonio porque solo una letra engañosa podría ser suficiente para arrastrar tu alma al abismo. Antes de empezar, por favor, haz estas dos cosas para invitar la luz. Primero, comenta tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por las bendiciones de Dios para toda tu familia. Segundo, suscríbete al canal para que podamos compartir juntos la luz de la verdad del Altísimo. Si nos apoyas a través del botón de súper agradecimiento como forma de participar en esta misión de despertar las almas humanas, estaremos profundamente agradecidos y ofreceremos tu corazón al Todopoderoso. Mi nombre es Lucas, y la música ha sido mi latido desde el momento en que pude sostener una melodía. En un pequeño pueblo de Texas, donde el polvo se posaba en calles tranquilas y las campanas de la iglesia marcaban las horas, crecí en un porche destartalado, rasgueando una guitarra de segunda mano. Las melodías parecían surgir de la misma madera, hablándome al alma en un idioma que no necesitaba aprender. Los vecinos me saludaban al pasar, con cálidas sonrisas, pero la fe era un zumbido lejano. Ahogado por mi ansia de escenario, de multitudes que gritaran mi nombre, de la fama que sabía que era mía. A los 10 años, podía extraer música de cualquier cosa, cuerdas de guitarra, parches de batería, incluso el crujido de un viejo piano en el salón de actos del colegio. Mis dedos se movían con una destreza que asombraba a los profesores y provocaba asombro en las ferias locales. Mi madre, con la mirada llena de orgullo, lo llamaba un don de Dios. Pero yo lo veía de otra manera. Para mí, era una llave de escape, una promesa de dinero, aplausos y un nombre que resonaría más allá de nuestro tranquilo pueblo. Practiqué hasta que me dolieron las manos, mi habitación se llenó de acordes garabateados y soñé con titulares. A los 16, reuní a algunos amigos del colegio para formar una banda. Éramos rudos, nuestro sonido era crudo, pero la chispa estaba ahí. Tocábamos versiones en bares de mala muerte y bailes escolares, de esos lugares donde el aire olía a cerveza rancia y esperanza. La multitud era pequeña, sus vítores modestos, pero cada uno me encendió. El sueldo apenas cubría la gasolina, pero la emoción del aplauso de un desconocido, el pulso de un ritmo compartido, me decía que este era mi camino. Me paraba bajo las luces parpadeantes, mi voz se elevaba por encima de la charla, sabiendo que esto era solo el comienzo. 2 años después, tomé mi decisión. Los Ángeles me llamaba. Su horizonte, un faro de glamour y oportunidades. Empaqué una bolsa de lona, con la guitarra al hombro, y dejé atrás la ciudad, mi familia, la vida que había conocido. Las oraciones de mi madre me siguieron hasta la estación de autobuses, su voz suplicándome que me mantuviera cerca de Dios. Asentí, pero mi mente ya estaba en la ciudad, persiguiendo luces brillantes y grandes escenarios. El éxito exigía sacrificio, y yo estaba dispuesto a pagarlo. Los Ángeles prometía un mundo donde podría ser alguien, y estaba listo para aprovecharlo. La ciudad no me decepcionó. Era un caleidoscopio de sonido y color, donde los sueños flotaban en el aire como la niebla tóxica. Mi banda encontró conciertos en clubes sórdidos, y nuestra música se distinguió por encima del ruido de miles de otros aspirantes. Me quedaba despierto en un apartamento estrecho. La ciudad tarareaba mi canción de cuna, planeando nuestro ascenso. Este fue mi comienzo, las primeras notas de una canción que estaba decidido a escribir. Los Ángeles me impactó como un maremoto, todo brillo y caos. Al principio, mi banda apenas logró salir adelante, tocando en clubes mugrientos donde el aire olía a sudor y cerveza. Pero nos apresuramos, y pronto nos llamaron salas más grandes. La multitud creció,
sus gritos se hicieron más fuertes, y yo lo absorbí, sintiéndome como un rey. La vida nocturna de la ciudad me atrajo aún más. Empezaron a llegarme invitaciones a fiestas exclusivas, áticos, mansiones en azoteas, lugares donde se mezclaban los ricos y famosos. Bebía licores caros rodeado de caras de portadas de revistas y creía haber triunfado. Pero algo en esas noches me parecía extraño, como una sombra acechando tras el glamour. Una noche, un productor que conocí me entregó una tarjeta con una dirección. «Ven mañana», dijo con una sonrisa mordaz. «Es donde se hacen los tratos». Curioso, me presenté en una extensa urbanización en Hollywood Hills. Las paredes de cristal de la mansión brillaban bajo la luz de la luna, y en su interior latía una energía extraña. La música no se parecía a nada que hubiera escuchado. Latía con un ritmo que se me hundía en el pecho, hipnótico e inquietante. La letra hablaba de liberarse, desafiar todas las reglas, tomar el poder. Sentí un escalofrío, pero también una atracción, como si la canción estuviera viva, envolviéndome. Después de esa noche, mi forma de componer cambió. Me surgieron palabras, inesperadas, oscuras y audaces, sobre rebelión y libertad indomable. Me sentaba en mi pequeño estudio, con el bolígrafo en movimiento, creando versos que parecían ajenos. Nuestros conciertos fueron un éxito rotundo. Los fans se mecían, absortos en la música, coreando letras que apenas reconocía como mías. El éxito creció como una bola de nieve. Una importante discográfica nos fichó y grabamos un álbum que encabezó las listas de éxitos. Las giras llenaron estadios y el dinero llegó a raudales. Compré un elegante apartamento con vista al mar, conducía un auto que llamaba la atención, pero la sombra crecía. Una persistente sensación de que algo invisible me guiaba. Esas fiestas de lujo se convirtieron en mi mundo. Me topaba con salas donde las velas titilaban y las voces susurraban sobre algo más que música. Representantes y artistas hablaban de energías e inspiración del más allá. Al principio, me reí, pensando que era solo el ambiente extraño de Los Ángeles, pero la conversación se volvió más oscura, rituales, pactos para acceder al poder. Una noche, en una finca apartada, lo vi. Un grupo se reunió en una habitación tenuemente iluminada, cantando suavemente mientras una figura con capucha los guiaba. El aire se sentía denso, y la música que sonaba no era solo sonido. Era una fuerza que me oprimía. Salí inquieto, pero la imagen se me quedó grabada, como una semilla plantada. Mis canciones se volvieron más intensas, sus temas crudos e indómitos. Escribí sobre perseguir deseos, desafiar límites, gobernar tu propio destino. Los fans lo devoraron, con los ojos vidriosos mientras cantaban, las manos alzadas como si estuvieran rezando. Me dije a mí mismo que esto era arte, pero en el fondo presentía que se abría una puerta, una que no podía cerrar. El estilo de vida me consumía. Las noches se convertían en días, alimentados por la bebida, las drogas y rostros que olvidaba al amanecer. Despertaba en lugares extraños, con la cabeza palpitante, fragmentos de melodías inquietantes en mi mente. Alejé la inquietud, buscando la siguiente euforia, el siguiente éxito musical. Sin embargo, cuanto más subía, más vacío me sentía. Los aplausos sonaban huecos, el dinero no significaba nada. Estaba de pie en el escenario, miles de personas vitoreando, pero me sentía solo, como si algo me observara, esperando. La música se había convertido en una cadena, atando mi vida a un camino que no había elegido. Empecé a notar patrones. Ciertas personas, productores, influencers parecen saber más de lo que aparentan. Dejan entrever sacrificios para alcanzar el éxito, con los ojos llenos de secretos. Lo ignoraba, pero sus palabras persistían, un rompecabezas que no podía resolver. Una noche, me encontré de nuevo en aquella mansión. La misma música hipnótica sonaba más fuerte, la letra me revolvía las entrañas. Una mujer se acercó, con la mirada intensa,
y me ofreció una bebida. Ahora eres uno de nosotros, dijo. Bebí, y la habitación dio vueltas, la música me absorbió por completo. Desde entonces, mi música no fue solo mía. Se derramó como un torrente. Cada canción, más oscura, más imponente. Terminaba una canción y me quedaba mirando la página, preguntándome de dónde salían las palabras. El frenesí de la multitud creció, su devoción casi religiosa, y me pregunté qué había desatado. La pesadilla comenzó sutilmente, infiltrándose en mi sueño como una niebla. Soñaba con un vacío negro donde resonaban mis canciones, cantadas por voces que no eran humanas. Siguieron risas, agudas y crueles, burlándose de mí mientras las sombras bailaban al ritmo de mis pasos. Despertaba con el corazón acelerado, sintiéndome la sala demasiado pequeña. Una noche, después de un concierto, me senté en mi camerino, con el bullicio del público aún en mis oídos. El espejo frente a mí se empañó, aunque el aire era cálido. Un susurro rompió el silencio, canta para nosotros otra vez. Me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. La voz me persistió como un escalofrío. Lo ignoré, culpando al cansancio. Pero los sueños empeoraron. Aparecieron rostros en la oscuridad, con ojos hundidos, acusadores, sus bocas formando mis letras. Me veía en el escenario, pero el público no era humano. Figuras retorcidas se balanceaban, con sonrisas demasiado amplias. El sueño se convirtió en un campo de batalla. Cada noche, un nuevo asalto. Una mañana, sonó mi teléfono, despertándome bruscamente. La voz de mi madre se oyó entre sollozos: si no recurres a Dios, Él actuará por amor o por dolor. La presioné para que explicara, con voz aguda, pero la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, inquieto, luego acallé el miedo y volví al trabajo. Mi composición cambió de nuevo. Las melodías surgían sin que nadie las llamara, como si alguien más las tuviera en la mano. Me sentaba en mi estudio, las luces se atenuaban, y las palabras me lanzaban frases que jamás se me habría ocurrido escribir. Terminaba una canción y me sentía ajeno a ella, como si hubiera sido un vehículo, no un creador. Las pesadillas se intensificaron. Vi escenarios bañados en llamas, multitudes coreando mi nombre, pero sus rostros se fundían en algo monstruoso. Las voces susurraban mis letras, transformándolas en maldiciones. Despertaba jadeando. El eco de sus risas resonaba en mis oídos. Para escapar, recurrí al whisky. Un vaso por la noche apaciguaba el miedo. Me dejaba dormir. Pero un vaso se convirtió en una botella, luego en dos. El alcohol no detuvo los sueños. Los hizo más nítidos. Las sombras, más intensas. Los veía a la luz del día, siluetas fugaces en los rincones, observándome. Me entregué a la música, esperando que el trabajo acallara el miedo. Mi banda giraba sin parar, ciudad tras ciudad, con el público más enloquecido cada noche. Escribía en la carretera, las letras se desbordaban, cada canción más oscura, más imponente. Los fans lo llamaban genialidad, pero yo me sentía como una marioneta, con los hilos ocultos. Una noche, en una habitación de hotel, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Sin firma, solo un pergamino: ahora eres suyo. La arrugué, con el corazón latiéndome con fuerza, y me serví otra copa. Esas palabras me atormentaban, una verdad que no podía afrontar. Me dije a mí mismo que era una broma, pero la duda me corroía. Los sueños se volvieron implacables. Veía la casa de mi infancia, pero ardía. Mis canciones sonaban mientras las llamas se elevaban. Mi madre estaba en el patio, con el rostro triste, repitiendo su advertencia. Despertaba con el olor a humo en la nariz. La habitación estaba demasiado silenciosa. El alcohol se convirtió en mi muleta. Bebía para escribir, para actuar, para existir.
Las botellas llenaban mi estudio, mis habitaciones de hotel, mi vida. Me desmayaba, esperando descansar, pero las pesadillas me esperaban, cada vez más claras, más reales. Vi mi rostro en esas sombras, mi voz en sus canciones. Una noche, solo en mi estudio, mi último tema sonaba por los auriculares. Su ritmo era hipnótico. El teléfono volvió a sonar a las 3 de la madrugada. La voz temblorosa de mi madre: «Se te acaba el tiempo». Le grité que me explicara, pero la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla oscura. La canción seguía su ritmo, como un latido. Seguí adelante, ignorando las señales. La fama de mi banda se disparó. Nuestra música estaba en todas partes, en la radio, en los clubes, en las listas de reproducción. Veía a los fans cantando mis letras, con los ojos vidriosos, y sentía un escalofrío. La música no era solo sonido, era una fuerza, y yo era su vehículo. Las advertencias se acumulaban. Un desconocido en un concierto me agarró del brazo con la mirada perdida y me susurró: «Deja de cantarles». Me aparté, conmocionado, pero seguí adelante. Mis sueños me mostraban ahogándome en un mar de mis propias letras, con unas manos que me arrastraban hacia abajo. Bebí más, escribí más, huí de la verdad. Para entonces, apenas dormía. Había trabajado noches enteras, buscando nuevas canciones, cada una como un salvavidas. Pero las melodías surgían con demasiada facilidad, las letras, demasiado perfectas. Terminaba una canción y sentía una presencia, como ojos en mi espalda. Me estaba perdiendo. Y lo sabía. La noche era una neblina. Otra fiesta donde los rostros se difuminaban y la música ahogaba mis pensamientos. Había bebido demasiado, había tomado cosas que no debía reconocer. Mi cabeza era una niebla de luces y risas. La habitación daba vueltas. El aire estaba cargado de humo y perfume, y necesitaba escapar del silencio y volver a casa. Salí a trompicones, con el aire nocturno de Los Ángeles nítido contra mi piel, el pulso de la ciudad un leve eco del mío. La calle estaba silenciosa, las farolas parpadeaban como estrellas moribundas. Mi vista se nubló, el mundo se inclinó al bajar de la acera. Un destello de luz me cegó, un chirrido de neumáticos atravesó la noche, y luego el impacto, metal contra carne. Un crujido espantoso resonó en mis huesos. El dolor me envolvió, una marea que me arrastró, y el mundo se volvió negro. Yo estaba por encima, observando de alguna manera. Mi cuerpo yacía desplomado sobre el asfalto, con la sangre acumulándose debajo, un oscuro reflejo del resplandor de la ciudad. Se reunieron desconocidos, con voces distantes y presas del pánico, con las manos en alto, como si temieran tocar. Llegaron los paramédicos, con movimientos precisos y expertos, y sus gritos desvaneciéndose en la noche. No sentí nada, ni dolor, ni miedo, solo un tirón, frío e insistente, que me atraía hacia abajo. La escena se encogió, el mundo se redujo a un destello de luz. Una fuerza me atrapó. No eran manos, sino algo primigenio, arrastrándome a través de un vacío donde el tiempo y el espacio se disolvieron. Intenté resistir, aferrarme al resplandor de la tierra que se desvanecía, pero fue inútil. El aire se volvió más caliente, más denso, la oscuridad, un ser vivo que me oprimía. El calor se elevó, insoportable, un horno que ardía sin llama. El hedor a azufre me asfixiaba, denso y acre, cubriendo mis sentidos. Oí sonidos, gritos, risas y, lo peor de todo, mis propias canciones retorcidas en algo monstruoso. Un himno vil que parecía surgir del vacío mismo. Ya no estaba en la tierra. Estaba en otro lugar, en un lugar equivocado. Y la comprensión fue un peso que aplastó toda esperanza. El descenso terminó en una pesadilla que latía con una vida malévola. El infierno se abrió ante mí, una vasta extensión infinita donde la oscuridad no era solo ausencia,
sino una entidad viviente que se retorcía y enroscaba como una serpiente. El aire era pesado, denso, con un calor que me abrasaba el alma. Un hedor a azufre y descomposición tan penetrante que me cubría la garganta, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Esto no era un sueño. Este era un reino de tormento eterno tejido con fuego, desesperación y los ecos de las almas perdidas. Las llamas rugían por el paisaje, no el resplandor brillante de la tierra, sino un rojo apagado y enfermizo, latiendo como las venas de un corazón enfermo. Bailaban en patrones irregulares, lamiendo las formas que se retorcían en agonía, almas atrapadas en un tormento eterno. Sus gritos, un lamento desgarrador que nunca cesaba. El fuego no consumía, torturaba, su calor, un dolor consciente que se filtraba en su ser, un castigo implacable que ardía sin fin. Cada grito cargaba con un peso de arrepentimiento, una historia de decisiones tomadas y oportunidades perdidas, un coro que me desgarraba la mente. El suelo estaba agrietado y desigual, como tierra quemada tras un cataclismo, latiendo débilmente como si estuviera vivo. Irradiaba malicia, cada paso era un recordatorio del odio del lugar hacia todos los que entraban. Las sombras se movían en la oscuridad, sus formas indistintas pero amenazantes, su presencia acechando, aplastando la esperanza. El aire era denso, casi sólido, y obstruía mis sentidos con su hedor, una mezcla de carne podrida, ofrendas quemadas y una podredumbre más profunda e innombrable que parecía provenir del abismo mismo. Demonios emergieron de la penumbra, sus cuerpos eran grotescos, su piel parecía cuero carbonizado, agrietada y rezumaba una sustancia negra parecida al alquitrán. Sus ojos brillaban con un amarillo enfermizo, perforando la oscuridad con una malicia que me parecía personal, como si los hubieran llamado. Se movían con una gracia sobrenatural, sus garras arañando el suelo, dejando rastros que chispeaban como brasas moribundas. Su risa era un sonido áspero y cortante, que cortaba los gritos, una parodia de alegría que me heló la sangre. Cantaban, y el sonido me paralizó la mente. Era mi música, las canciones que había compuesto en estudios llenos de humo en Los Ángeles, las que habían llenado estadios y encabezado las listas de éxitos. Pero aquí, las melodías estaban deformadas, los ritmos retorcidos en algo vil, un canto fúnebre para los condenados. Las letras, que antes hablaban de rebelión y desafío, ahora eran maldiciones, burlas que resonaban en el abismo, atando almas a su sufrimiento. Mi voz, mi trabajo, se había convertido en su herramienta, un arma en esta pesadilla. Vi un alma cerca, su forma apenas humana, reconocible, con el rostro desencajado mientras gritaba mis letras en un trance de agonía. Un demonio se cernía sobre él, su voz áspera y estridente, cantando mi estribillo con un júbilo que brillaba de crueldad. El dolor del alma se profundizaba con cada nota, como si la música misma fuera un látigo que sometiera su espíritu. Mis canciones, mi orgullo, se habían convertido en herramientas de tormento, sus ritmos, el ritmo de un castigo eterno que yo había contribuido a crear. Los demonios me rodeaban, su número crecía, su canción se extendía como una plaga por el paisaje. Otro de mis éxitos resonó. Su ritmo alegre se convirtió en un canto fúnebre. Sus palabras, una cadena que ataba a los condenados. Reconocí la canción, una que había escrito en un estado de embriaguez. Su gancho, ahora un arma en sus garras. Un cruel recordatorio de mi propia arrogancia. La multitud de almas se balanceaba, no en un baile, sino en la desesperación. Sus movimientos, forzados por la cruel atracción de la música. Una danza de los condenados. Las cuevas se abrían en la distancia, sus bocas negras y abiertas, escupiendo más gritos y risas que se mezclaban con el caos. De una de ellas, una figura se tambaleó, agarrándose los oídos mientras mi música sonaba, con un volumen insoportable, un sonido que ahogaba sus súplicas. Un demonio me siguió, con una amplia sonrisa, cantando un verso que una vez creí ingenioso, mi genio. Aquí estaba una sentencia, un juicio grabado en la eternidad del alma, una marca de mi fracaso.
El paisaje cambió, revelando fosos donde las almas se hundían en charcas fundidas. Sus gritos, apagados pero incesantes, eran un mar de sufrimiento. Demonios se posaban en los bordes, sus voces tejiendo mis melodías en un coro infernal que nunca se detenía. Cada canción era un hilo que tejía un tapiz de sufrimiento que se extendía más allá de la vista. Un monumento a mis pecados. Mi legado estaba aquí, no en discos de oro, sino en este fuego, este dolor, este infierno que yo había contribuido a alimentar. Me moví a través del caos, adentrándome más en el abismo, las llamas se volvían más calientes, los gritos más fuertes, el hedor más sofocante. Un demonio se volvió hacia mí, fijándose en los míos, y cantó un verso de mi último sencillo, una canción que escribí para alcanzar la fama. La letra, que antes era un llamado a la libertad, ahora se burlaba del cautiverio del alma, un cruel recordatorio de la libertad perdida. Vi mi papel no como un creador, sino como un peón, mi música como una herramienta para esta oscuridad, una cadena que ata a las almas a su tormento. La verdad se asentó como una piedra en mi pecho, pesada por el peso de la comprensión. Mi música no solo había entretenido. Había guiado almas a este lugar donde la esperanza era un recuerdo lejano y el dolor era eterno. La canción del demonio se hizo más fuerte, un himno a mi fracaso. Cada nota, un clavo en el ataúd de mis sueños terrenales. El infierno era real, un lugar de fuego y sombra. Y yo ayudé a construirlo, una canción a la vez, una elección a la vez. Más allá del mar de llamas, se alzaba un ala separada, su oscuridad más profunda, su aire cargado de una desesperación que se aferraba como podredumbre húmeda al alma. Este era un lugar apartado, un purgatorio reservado para quienes habían llevado la máscara de la fe, cantantes y líderes de alabanza cuyas voces habían llenado las iglesias, pero cuyos corazones nunca habían buscado solo a Dios. Sus túnicas, antaño brillantes con el brillo de la alabanza terrenal, ahora colgaban hechas jirones, carbonizadas y manchadas de ceniza, una burla de su antiguo esplendor. El suelo era irregular, afilado como un cristal roto, cortándolos con cada paso, una herida fresca, un grito silencioso. Los demonios pululaban por el espacio, sus sombras corporales retorcidas en carne, sus garras largas y curvadas como hoces, brillando con malicia. Se movían con un propósito deliberado, sus ojos brillaban con un deleite cruel, sus voces eran un zumbido sordo que vibraba a través de la piedra, un zumbido de burla. Llevaban brasas ardientes de un rojo abrasador y las apretaban contra las bocas de los condenados, abrasándoles la lengua con un chisporroteo que resonaba en el silencio. No se les escapaba ninguna súplica de clemencia. Solo se elevaba humo, enroscándose como una maldición en el aire pesado y opresivo. Las criaturas cantaban, sus voces eran una grotesca parodia de adoración, un retorcido himno de dolor. Tomaron los himnos que estas almas habían cantado en las iglesias, cantos de alabanza que antaño se alzaban en los santuarios, y los transformaron en burlas que cortaban como una cuchilla. Reconocí una melodía, una que sonaba en una radio cristiana, pero sus palabras eran ahora acusaciones. Cada nota, una punzada de traición, un recordatorio de su hipocresía. Las almas se estremecieron, sus cuerpos encogiéndose bajo el peso de su propia música, un veneno que ellos mismos habían creado. Una voz se abrió paso, débil y rota. Actué para el público, pero nunca me presenté ante Dios. Las palabras pesaban, una verdad que resonaba en la penumbra, una confesión demasiado tardía para salvarlas. El orador, un hombre cuyo rostro había visto en portadas de discos, permanecía encadenado, con la mirada apagada por el peso del arrepentimiento, el espíritu destrozado. Un demonio se acercó, cantando su éxito con alegría. Su letra ahora era una burla, un recordatorio de su fe vacía, una cadena que había forjado en vida. Las alas se extendían infinitamente. Una galería de tormento, un museo de almas perdidas. Mujeres y hombres, antes llamados levitas, formaban filas, con el rostro marcado por el dolor de sus decisiones, sus voces silenciadas para siempre.
Habían sido personas que dirigieron el culto, conmovieron a miles con sus canciones, cuyos álbumes vendieron millones, pero solo buscaban su propia gloria, no la de los dioses. Ahora su legado era este dolor, sus canciones están encadenadas, atándolas a este oscuro rincón de la eternidad. Una mujer cercana, con el cabello chamuscado, las manos atadas con cuerdas invisibles, intentó tararear una melodía, un débil acto de desafío. Un demonio la atacó, empujando un carbón contra sus labios. El chisporroteo resonó en el silencio, su voz silenciada para siempre. Su himno, antes cantado ante bancos abarrotados, era ahora una cadena que la ataba a este lugar, un grillete para su alma. La criatura rió, su voz se fundió con otras en un coro de burla, un coro incesante, una canción de tormento eterno. Me adentré más en esta ala, el aire se volvía más denso, el calor más opresivo, la desesperación más palpable. Un hombre, que había sido director de coro, se encontraba en una plataforma rodeado de demonios que se habían reunido para juzgarlo. Cantaban su himno, una canción que había escuchado en una mega iglesia, pero sus palabras estaban distorsionadas, maldiciéndolo por su orgullo, burlándose de él por su ambición. Su silencio era su castigo, su legado, una herramienta de su tormento, una herida que nunca sanó. Los demonios eran implacables, su forma cambiaba, haciéndose más grandes con cada provocación que cantaban. Arrancaban la canción de un alma de sus recuerdos, retorciéndola. Un cruel recordatorio de su fracaso, de su traición. Un joven cantante, apenas mayor que yo, se quedó paralizado mientras sonaba su balada. Su melodía ahora era un látigo, un latigazo que cortaba más profundamente con cada nota. Había cantado por la fama, no por la fe. Y esta era su recompensa, su eterno ajuste de cuentas. Cuevas bordeaban las paredes, cada una celda para el tormento de un alma, una prisión de su propia creación. De una de ellas, se alzaba una pantalla, interrumpida por el sonido de mi propia música, mi propia voz. Un demonio estaba en la entrada, cantando un verso que había escrito en un instante. Su ritmo latía, impulsando la agonía del alma dentro de mí. La comprensión me golpeó, mis canciones también estaban aquí, entretejidas en esta pesadilla. Mi voz, una maldición. La escena cambió de nuevo, revelando un vasto escenario. Una versión retorcida de los que había conocido en la tierra. Las almas se alzaban sobre su plataforma, obligadas a interpretar sus antiguas canciones, pero los demonios dirigían, sus garras cortando el aire, sus voces una cacofonía. La música era una tortura. Cada nota, un recordatorio de su fracaso, una cadena que los ataba. La voz de una mujer se quebró, su canto de alabanza se convirtió en un canto fúnebre, su público en la condenación, una burla silenciosa y cruel de su gloria terrenal. El tormento era un ciclo preciso e interminable, una máquina de justicia divina. Estas eran personas que habían sostenido micrófonos, que habían dirigido coros, que habían llenado estadios con sus poderosas voces. Pero sus corazones solo buscaban aplausos, sus canciones, una ofrenda vacía a un ídolo falso. Mi música estaba entre ellos, un hilo en este oscuro tapiz, una revelación que me estremeció profundamente. Un rey demonio surgió de las sombras. Su forma era un coloso imponente, una masa de carne quemada y huesos dentados, una criatura de pesadilla. Su piel estaba agrietada como un desierto abrasador, rezumando un icor negro que silbaba al quemar el suelo. Sus garras, largas y curvas, arañaban la piedra, chispeando como pedernal golpeado. El sonido, un ritmo de destrucción. El hedor que emanaba era insoportable, una mezcla repugnante de podredumbre sulfurosa y una descomposición más profunda y fétida, como el aliento mismo de la muerte, que ahogaba el aire. Sus ojos ardían con una luz amarilla y odiosa, una malicia que parecía antigua, clavada en mí con un hambre que devoraba la esperanza. Habló, su voz era un gruñido profundo entremezclado con otras, un coro de condenados hablando al unísono. Lo hiciste bien, Lucas, dijo. Cada palabra,
una cuchilla que me cortaba el alma. Tus canciones eran nuestras canciones. Tu voz, nuestra llamada, tu música, nuestro himno. El aire vibraba con su presencia, pesado y opresivo, presionándome como una tormenta que cobra fuerza. Un juicio del que no podía escapar. Se acercó a mí. Su sonrisa, un ataque de crueldad. Sus dientes relucían como cristales rotos. Miles te oyeron, se mecieron a tu ritmo, vivieron tus palabras, siguieron tus mentiras. Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara, su mirada inquebrantable. Bailaron en clubes, cantaron en las calles, abrazaron tu rebeldía, tu desafío. Vi destellos, estadios llenos de fans, con rostros iguales, coreando mi música por todas partes. Una marea que desaté, una ola que los arrastró a este abismo. La voz del demonio se volvió más fría, sus palabras, deliberadas. Cada una, un peso. Abriste puertas, los condujiste hasta nosotros, a este lugar. Señalaba el abismo donde las almas gritaban, mis canciones resonando en su tormento, una banda sonora para su dolor. Cada letra, cada ritmo, cada canción construyó esto, decía. Sentí una opresión en el pecho, el peso de mis decisiones, claro. Una cadena que había forjado nota por nota. Una prisión que había forjado con mis propias manos. Se acercó, su aliento un viento caliente y venenoso, su hedor un veneno. Creíste libre, una estrella que brillaba con fuerza. Su risa era aguda, atravesando los gritos que nos rodeaban, un sonido que reflejaba mi vergüenza. Ahora eres nuestro, nada más. La verdad me dolió. Revelé que mi fama, mi música, mi vida, habían servido a esta oscuridad, no a mis sueños. Una traición que había aceptado. Aquí no me espera ninguna recompensa, dijo, y su voz se convirtió en un siseo. Solo me espera un castigo. Eterno y justo para siempre. Las palabras cayeron como piedras, definitivas e inflexibles. Una sentencia sin apelación. Vi mi vida, noches llenas, discos de oro, multitudes aclamando, y supe que me había conducido hasta aquí. A este pozo donde mis canciones alimentaban el sufrimiento, un fuego que yo había encendido. El demonio se movía, rodeándome como un depredador, sus garras marcando un ritmo que armonizaba con mi música. Una burla a mi propia creación. Cantaba una línea de mi mayor éxito. La melodía se deformó, las palabras, una maldición, un hechizo que ataba a los condenados. El sonido era una herida, un recordatorio de mi papel en esta pesadilla. Mi voz, antes mi poder, ahora un arma en sus manos. Vi un alma cerca. Su cuerpo se dobló bajo la mirada del demonio, con el espíritu destrozado. Cantó otra de mis canciones, su voz se fundió con los gritos. La letra, un latigazo contra la esencia del alma. Reconocí la canción, una que había escrito en un arrebato de ambición. Su gancho ahora era una cadena que lo ataba a este lugar. Mi trabajo estaba en todas partes, un hilo oscuro tejido en el tapiz del infierno, un monumento a mi fracaso. El rey demonio se detuvo, entrecerrando los ojos y gruñendo. Los trajiste hasta nosotros, y ahora te unes a ellos. Señaló las llamas donde se retorcían las almas. Mi música, su tormento, mi legado, una maldición. Tu nombre, tu fama, no significan nada aquí. La finalidad de sus palabras fue una puerta que se cerró de golpe, una frase de la que no pude escapar, una verdad que no pude negar. Se dio la vuelta y su forma se fundió con las sombras, pero su voz persistió como una maldición. Canta para nosotros, Lucas, se burló, y las palabras resonaron mientras se desvanecía en el vacío. Mis canciones siguen sonando, llevadas por otros demonios, una banda sonora para el abismo. Un himno de mi caída. Me quedé solo, rodeado por el precio de mi vida. Mi música, un fuego que ardía sin fin, consumiendo todo lo que había sido. Entonces una luz atravesó la oscuridad, pura y feroz.
Un resplandor que destrozó la penumbra como una espada a través de la tela. No era solo brillo. Era vida, cálida e inquebrantable, una fuerza que ahuyentaba a los demonios con rugidos de rabia y desafío. Jesús se encontraba en el centro del resplandor. Su figura, simple pero imponente. Su presencia serena, silenciando el caos del abismo. Sus ojos abarcaron mi existencia entera. Cada canción, cada decisión, cada momento de mi rebeldía brillaban con una misericordia que traspasaba las sombras. Un amor que ardía más que las llamas que nos rodeaban. Habló con una voz clara y firme, con un peso que calmaba el aire, un sonido que atravesaba los gritos. Tienes una oportunidad, Lucas. Una oportunidad de redimir lo que has hecho. Pero debes advertir a los demás. Las palabras eran un salvavidas, un llamado a la acción que ardía con urgencia. Una misión para salvar. Tuve visiones. Mis conciertos, mis fans, sus rostros, jóvenes y perdidos, meciéndose al ritmo de letras que los habían atado a esta oscuridad. Una cadena que había forjado con mi música. La luz se hizo más fuerte, revelando destellos de la promesa del cielo, un mundo más allá de esta pesadilla. Los campos se extendían interminables, su hierba tejida con luz, brillando con una brisa que olía a primavera, a vida eterna. Los ríos fluían, sus aguas claras y puras, cantando un suave himno de descanso, una melodía que calmaba mi alma. El aire estaba limpio, libre de hedor a azufre, un aliento de pureza que lavaba la suciedad de este infierno. La mirada de Jesús nunca vaciló. Sus ojos eran un espejo que me mostraba la verdad de mi vida. Tu música te trajo hasta aquí y llevó a muchos por mal camino, dijo. Su tono no era acusador, sino firme. Su voz era una verdad que no podía negar. Pero puedes guiarlos de regreso a la luz. Las visiones cambiaron y mostraron multitudes escuchando, no mis viejas canciones de rebelión, sino palabras de esperanza, melodías que elevaban las almas a la salvación. Su luz me ofreció un camino, una manera de deshacer el daño que había causado, una oportunidad de reconstruir. Los gritos de los demonios se desvanecieron, su poder fue roto por su presencia. Sus formas se encogieron en sombras. Las llamas se retiraron, su calor ya no me tocaba, su brillo se atenuó por su resplandor. Vi mi pasado, los estudios, las fiestas, las letras que había escrito con orgullo, pero también un futuro, uno en el que mi voz podría sanar, podría liberar, podría salvar. El resplandor del cielo persistió, promesa de una paz que anhelaba. Vi una ciudad a lo lejos, sus muros de piedras preciosas, sus calles llenas de luz, un faro de esperanza. Las almas se movieron allí, sus rostros radiantes, libres de las cadenas de este lugar, sus voces un coro de alegría. La voz de Jesús llevaba una orden envuelta en amor. Vuelve, Lucas, y di la verdad. Sus palabras fueron un fuego que quemó mis cadenas, una llamada a la acción. El aire se volvió fresco y limpio, un marcado contraste con el calor opresivo del abismo. Los gritos se habían ido, reemplazados por un silencio que se sentía sagrado, un momento de gracia divina. Me quedé en su luz, el peso del infierno se alivió, reemplazado por un propósito que me llenó de determinación. Mis canciones habían construido esta pesadilla, pero también podían derribarla, podían construir algo nuevo. Su presencia me sostenía, un faro en la oscuridad, una luz que ninguna sombra podía apagar. Los demonios eran sombras ahora, sus canciones ahogadas por su voz, su poder roto. Vi mi vida no como una estrella, sino como un sirviente llamado a advertir a otros, a salvar a otros. Sus palabras, un fuego sagrado que quemó mis cadenas, liberaron mi alma, lista para la misión que me esperaba. Desperté en mi habitación. El suave zumbido del aire nocturno contrastaba marcadamente con el caos que había dejado atrás. Abrí los ojos y vi una habitación de hospital. El pitido de las máquinas se desvanecía en el silencio, un recordatorio del mundo al que había regresado. Mi madre estaba cerca, arrodillada junto a mi cama,
con las manos entrelazadas, y sus oraciones, un suave himno que llenaba el espacio de esperanza. Me vio despertar, con el rostro cansado pero radiante, los ojos brillantes de alivio, testimonio de su fe inquebrantable. Dios te trajo de vuelta, Lucas, dijo con voz firme, una roca de fe en un mar de milagros. Te trajo. La habitación estaba en penumbra, el aire fresco y limpio, un mundo aparte del fuego que había visto. Permanecí inmóvil, con el cuerpo pesado. El recuerdo de mi viaje, vívido, un tapiz de horror y esperanza. Las llamas del infierno, los cantos demoníacos, la luz de la misericordia de Jesús, ardían en mi mente. Un contraste que delineaba mi nuevo camino. Sabía que me habían dado una segunda oportunidad. Un propósito que llevaría conmigo para siempre. Una misión que no podía ignorar. Hablé. Mi voz, las palabras derramándose como un río que se desborda. Le hablé del abismo, su oscuridad, un ser vivo, cruel y cruel. Los demonios cantando mis canciones, su risa un tormento que cortaba profundamente. Describí el ala del cantante, sus bocas quemadas, su adoración convertida en cadenas, sus voces robadas por la oscuridad. Ella escuchó, su mano sobre la mía, su fe, un ancla firme en la tormenta de mi historia, una luz que nunca flaqueó. La cama del hospital era dura, las sábanas frescas y crujientes, me anclaban en este mundo, un recordatorio de vida. Le hablé de Jesús, su luz atravesando la oscuridad, su voz llamándome a advertir a otros, a redimir mi música. Las visiones del cielo, sus campos de luz, sus ríos de paz se derramaron, una esperanza que contrapesaba el horror, una promesa de salvación. Mi madre asintió, con los ojos brillantes, sus oraciones, un hilo incesante que había tejido este momento, me había traído de vuelta. Afuera, la noche estaba quieta, el zumbido de la ciudad distante, un tenue eco del mundo exterior. Mis canciones habían sonado en el infierno, su legado de fuego. Pero ahora veía los campos del cielo, una oportunidad para reescribir su canción. Entregué mi vida a Jesús. Entonces hice un voto en esa habitación silenciosa, una promesa de servirle, de usar mi voz para él. Mi música, una vez una herramienta de oscuridad, ahora era un arma para la luz, una llave para abrir corazones. Hablamos durante la noche, mientras las horas se esfumaban, el amanecer se acercaba sigilosamente. Compartí las palabras del rey demonio, cuyo juicio aguardaba mi alma. Mis canciones, su herramienta, una maldición que había cantado. Ella habló de sus oraciones, de su fe, del amor de una madre que había llegado más allá de la tumba, que me había rescatado del abismo. La habitación se sentía sagrada, un santuario nacido de la verdad, una gracia, un lugar donde renacía la esperanza. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, suave y dorada, una promesa de un nuevo día. El hospital se agitaba a nuestro alrededor. Las enfermeras se movían por los pasillos, pero permanecimos en nuestro momento, un espacio sagrado y tranquilo. Vi mi propósito claro, claro como el amanecer, advertir a otros, cantarle a Dios, reparar el daño que había causado. La fe de mi madre me había traído hasta aquí, y yo la llevaría adelante. Una misión, una luz que compartir. Me alejé de la música secular, rompiendo lazos con las discográficas, con las giras, con la vida que había construido sobre la vanidad y el orgullo. Mi antigua vida, sus escenarios deslumbrantes y sus ovaciones vacías, se había ido, una sombra que ya no perseguiría. Mi voz, una vez una herramienta de oscuridad, se había convertido en un arma para la luz. Un don que había malgastado, pero que ahora había recuperado. Había visto el precio de mis canciones en el fuego del infierno. Una verdad que jamás olvidaría. Una lección que llevaría conmigo para siempre. Ahora hablo a los jóvenes, a cualquiera que escuche, advirtiéndoles del poder de la música. Las letras pueden atrapar o liberar, atar o elevar, una elección que moldea el camino del alma. Escribo mis propias canciones, canciones de alabanza. Cada nota es una oración,
cada melodía un himno para guiarlos hacia Dios. Mi misión es clara, reparar el daño que causé, guiar almas de la sombra a la luz, cantar una nueva canción. En las reuniones, comparto mi historia, el abismo, los demonios, la luz que me salvó. Hablo de escenarios convertidos en llamas, de canciones convertidas en tormento, de una misericordia que me rescató. Algunos escuchan con los ojos abiertos, asintiendo al oír. Otros se burlan y se dan la vuelta. Pero yo sigo adelante, con voz firme. Cada corazón que alcanzo y toco es una victoria. Cada alma salvada, una chispa. Un alma rescatada de la sombra que una vez proyecté. Una luz que ayudé a encender. Mi música ahora es simple, cruda, pero verdadera, un reflejo de la verdad que he visto. Canto en pequeñas iglesias, en centros comunitarios, en calles donde deambulan los perdidos, donde quiera que me llamen. Mi don, una vez un faro de orgullo, ahora sirve a quien me redimió. A quien le dio a mi vida una segunda oportunidad. Había descarriado a la gente. Ahora los guío hacia Dios, a un camino donde sus canciones pueden elevarse libremente. El camino no es fácil. El sendero no siempre está despejado. El peso de mi pasado persiste, un recordatorio de las decisiones que tomé, del daño causado. Pero lo llevo con propósito. Una carga que impulsa mi misión, me impulsa a hablar. Cada nota que canto ahora rompe cadenas. Cada palabra, una oración que eleva, una oración que acerca un alma a la luz. Esta es mi nueva canción, mi nueva vida, un testimonio de quien me salvó. El viaje de Lucas ha terminado, pero su testimonio brilla con fuerza. Una llamada de atención desde el borde de la eternidad. Un grito que resuena en el corazón. Su historia es una advertencia, una verdad, la música no es neutral. Moldea almas, abre puertas a la luz o a la oscuridad, a la salvación o a las cadenas. Has visto su camino, su descenso y su redención. Ahora observa el tuyo. ¿Qué canciones llenan tu corazón, tu mente, tu fe? ¿Te elevan hacia Dios o te atan a la sombra? Comenta abajo y apóyalo con un gran agradecimiento para que la luz de Dios te guíe ahora y siempre. Un faro en un mundo musical. La primera mitad de este año ha estado marcada por una intensa conmoción. ¿Lo has visto también? El tiempo parece correr a una velocidad inusual. La agitación política, los desastres naturales y la inestabilidad global suceden por doquier. Los acontecimientos se suceden uno tras otro sin cesar, como si una trompeta invisible sonara en la distancia. ¿Podría ser todo esto una señal de que algo enorme se acerca? La respuesta podría estar en el testimonio de hoy de un hombre que falleció. Uno de ellos ya ha comenzado a manifestarse. Estos no son solo eventos globales. Es una llamada de atención para cada individuo. No estás aquí por casualidad. Así que quédate hasta el final, porque en cada evento hay algo que el Señor quiere decirte directamente. Deja tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te tenga presente en su plan divino. Y a quienes nos han apoyado con sus súper agradecimientos, les estamos profundamente agradecidos. Creemos que Dios ve su corazón y bendecirá abundantemente su obediencia. Esto es más que apoyar un canal. Es una manera de que siembres directamente en tu vida un paso fiel hacia el plan que Dios ha preparado para ti. Recuerda, nada hecho en su nombre se olvida jamás. Ayúdanos a difundir la verdad en estos últimos tiempos suscribiéndote. Ahora, escuchemos el testimonio de este hombre. Me llamo Joy Bani. Tengo 50 años y he pasado gran parte de mi vida apagando incendios que no eran míos, entre familias rotas. Entre adolescentes que ya no hablaban con nadie. Entre adultos que lloraban en silencio en las grises oficinas de la vida moderna. Me dijeron que era consejero familiar, pero solo era un hombre cansado intentando arreglar lo que nadie quiere reparar. Recuerdo esa mañana. Era un día de abril cualquiera, como cualquier otro. Había hablado con una madre que se culpaba del suicidio de su hijo.
Lo encontró colgado de la viga del garaje y ya no podía rezar. Le había dicho unas palabras que ni siquiera yo creía de verdad: Dios está cerca de los que tienen el corazón roto. Ella asintió, pero sus ojos eran 2 habitaciones vacías, y quizá los míos también. Entonces todo se hizo añicos. Estaba a punto de levantarme, quizá para tomar un vaso de agua, o quizá para escaparme de todo, pero mi corazón decidió por mí. Sentí un dolor repentino, pero no intenso, solo un vacío, un colapso interior. Las voces se extendieron como ecos en una cueva, y las paredes de la oficina empezaron a ceder. Me desplomé sin gritos, sin dramatismo. Sin embargo, a partir de ese momento, todo empezó a brillar. No sé cómo sucedió, pero me encontré en lo alto, suspendido sobre mi cuerpo. Lo miré con una extraña indiferencia, como si solo fuera un traje viejo abandonado en una silla. Mis compañeros gritaban. Uno llamaba al 911. Una mujer lloraba, con la cabeza entre las manos. Lo vi todo. Lo oí todo, pero no sentí miedo. Solo un silencio nítido, más real que el ruido. Entonces llegó esa presencia. No era una figura que apareció de repente, sino una realidad que lo llenaba todo. La habitación se iluminó, y la luz se hizo carne, y la carne era Jesús, no como en las pinturas, no como en las historias de mis abuelos pentecostales. No, esta era una presencia viva, plena e irresistible. Era fuego que no quemaba, verdad que no dolía, amor que no pedía explicaciones. Sus ojos me miraron como nadie lo había hecho jamás. Era como si lo viera todo en mí: la niña herida, la adolescente enojada, el esposo fracasado, el hombre que buscaba a Dios pero lo confundía con el deber. Sin embargo, no me juzgó. Me amó incondicionalmente. Entonces este es el final, pregunté en mi corazón sin palabras. No, respondió. Su voz no salía de su boca, sino del centro de mi ser. Joy, esto aún no ha terminado. Tengo que mostrarte lo que está a punto de suceder. El sonido de mi nombre pronunciado por él fue como una raíz que se expandía dentro de mí. No entendía qué quería decir. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera formular un pensamiento, el espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse. La escena de la oficina se desvaneció como polvo en el viento. El tiempo se desvaneció y todo lo que conocía se disolvió. Un viaje comenzaba, y yo no estaba listo. Comenzó en un lugar que se sentía vasto y sofocante. Ya no estaba en un mundo con cielo y tierra. Era como si me hubieran proyectado a la mente fracturada de una civilización moribunda, una estructura colosal suspendida en un vacío infinito, una catedral del pensamiento abandonada por su propio creador. El silencio allí no era paz, sino parálisis. El edificio no tenía esquinas ni centro, solo paredes interminables que se extendían en todas direcciones, llenas de altas estanterías grises que se doblaban bajo el peso de libros cubiertos de polvo. No tenían título. Sus lomos eran frágiles, con los bordes chamuscados como si el tiempo los hubiera quemado. El aire estaba cargado con el olor a humedad de papel viejo y un tenue humo, como una biblioteca que hubiera sobrevivido a 1000 incendios, pero que hubiera olvidado su propósito. Empecé a caminar, aunque el suelo bajo mis pies era diferente a todo lo que había conocido. Crujía como si fuera de madera vieja, pero era de cristal translúcido, y bajo él se agitaban sombras sin rostro, pensamientos inquietos y descartados, enterrados bajo capas de ideas obsoletas. A cada paso, sentía como si invadiera las ruinas de un intelecto olvidado. Comprendí instintivamente que este era un depósito de conocimiento humano, no como lo había sido en su gloria, sino en su decadencia. Esto no era sabiduría. Era el remanente del conocimiento, ahora decadente, confuso y replegado sobre sí mismo. Unas figuras se movían a mi alrededor. Hombres y mujeres de todas las edades vestían impecablemente, como si se prepararan para una reunión formal. Sin embargo, sus expresiones carecían de luz.
Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos mecánicos. En sus manos reposaban esos mismos volúmenes grises. Los hojeaban desesperadamente, hojeando página tras página con dedos temblorosos, con la mirada fija, buscando la verdad o quizás la claridad. Pero nunca encontraron nada. Una vez que terminaban un libro, lo volvían a colocar y buscaban otro y otro. A menudo volvían al mismo, releyendo sus páginas vacías como si la repetición pudiera descifrar su significado. Era un ciclo de silenciosa desesperación, un desierto disfrazado de biblioteca. Tenían sed, pero los pozos estaban secos. Nadie hablaba. Nadie lloró. Era como si el dolor de la futilidad se hubiera convertido en parte del mobiliario, aceptado e ineludible. Entonces noté que las paredes talladas en la piedra lisa eran frases palpitantes con inscripciones en todos los idiomas jamás hablados. Brillaban tenuemente, como si estuvieran vivas. Me sentí atraído por ellas, y no estaba solo. Un joven se acercó a una inscripción escrita en latín. Su postura y vestimenta lo definían como un erudito, quizás un científico. Sus ojos ardían de ansia intelectual. Extendió una mano y rozó las letras con los dedos. En un instante, la luz se desvaneció. La escritura se convirtió en ceniza, cayendo en cascada sobre su traje, que parecía un brazo. Retrocedió de dolor, pero nadie se volvió para ayudarlo. Nadie se inmutó. Su grito fue solo un sonido más entre el crujido de las páginas y el eco del silencio. Y entonces apareció. No lo había visto llegar, pero de repente Jesús estaba a mi lado. No hacía falta presentación. Su presencia no llenó la habitación. Se convirtió en la habitación. Por primera vez en ese lugar, el aire se sentía vivo. Habló y su voz hizo temblar los muros. Esta es la mente de la humanidad. Han construido catedrales de pensamiento, pero han olvidado la palabra. Han erigido torres hasta el cielo, pero los cimientos son arena y orgullo. Me miró, no a mí, y me sentí expuesta, pero sin miedo. Entonces levantó el brazo, y el techo sobre nosotros se partió como una pesada cortina descorrida. Más allá, vi un cielo oscuro, pero no estaba vacío. Estaba lleno de símbolos, escrituras extrañas e invertidas, que brillaban como un código reflejado. No podía leerlas, pero las entendía. Soy mi propio Dios. No existe una verdad absoluta. El bien y el mal son ilusiones. La fe es una jaula. La evolución es la salvación. Estas no eran afirmaciones. Eran credos elevados por el hombre como evangelio, grabados en la atmósfera del entendimiento humano. Y eran mentiras. Jesús volvió la mirada hacia la multitud. Buscan respuestas, dijo, pero no las encontrarán aquí. Han desterrado la luz de su búsqueda. En ese momento, toda la biblioteca empezó a temblar. Los estantes crujieron. Los libros se incendiaron sin llamas, ardiendo silenciosamente página a página. La gente se arremolinaba desesperada, apretando los volúmenes contra el pecho, buscando más, como si pudieran rescatar lo que quedaba. Pero cada libro que tocaban se convertía en cenizas en sus manos. El fuego lo consumió todo. Sin embargo, no emitió ningún sonido. Entonces ocurrió algo inesperado. Vi que algunas figuras se alejaban de los estantes. Lentamente, casi con vacilación, soltaron los libros. Sus manos quedaron vacías y sus rodillas se doblaron. Uno a uno, se arrodillaron, no en señal de derrota, sino de rendición. Ya no buscaban con los ojos. Los cerraron. No buscaban comprensión. Buscaban perdón. Y donde otros estaban rodeados de ceniza, estos pocos comenzaron a brillar. El traje que llevaban sobre los hombros se tornó de luz. Sus lágrimas no caían de tristeza, sino que subían como vapor hacia el cielo. Jesús los señaló. Estos serán los primeros en ver, dijo,
pues han renunciado a la comprensión para comenzar a creer. Entonces, un viento sofocante, frío, limpio y definitivo recorrió toda la sala. Los estantes se derrumbaron. Los libros desaparecieron. Las inscripciones brillantes se desvanecieron. Las paredes se desintegraron. En segundos, lo que había sido una inmensa cámara sagrada del conocimiento se convirtió en una llanura de cenizas, que se extendía infinitamente en todas direcciones. No quedaba estructura, solo silencio y polvo gris. Y, sin embargo, en el centro de todo, Cristo permanecía inmóvil e inquebrantable. Se volvió hacia mí, con una mirada que era como fuego y misericordia, y habló una vez más. El orgullo es el primer veneno. De aquí nace todo. Y comprendí que el fin del conocimiento no es la ignorancia. Es el orgullo. El que reemplaza la humildad con la autosuficiencia, la fe con la arrogancia y la verdad con la opinión. En ausencia de luz, incluso las mentes más brillantes se convierten en tumbas, y solo quienes se arrodillan. Solo quienes regresan a la palabra se alzarán con ojos que ven. Entonces todo cambió de nuevo. Me encontré ante un inmenso portal de piedra viva. Más allá, había oscuridad, pero una oscuridad que se movía, que respiraba. Jesús me tomó de la mano. Ahora te mostraré lo que está por venir, dijo. El tiempo del engaño ya ha comenzado. La piedra viva del portal se abrió como un aliento contenido durante demasiado tiempo. El aire que salió era denso, no solo de oscuridad, sino de algo peor, familiar. El olor no era a azufre ni a muerte, sino algo que conocía bien, como el aroma de un viejo libro de teología o una estampa amarillenta. Era el olor de lo sagrado corrompido. Entramos. El mundo que apareció ante mí era nuestro. Las mismas ciudades, las mismas luces, las mismas multitudes en los centros comerciales, las mismas aplicaciones de oración y meditación espiritual en línea. Pero algo era diferente. No lo vi de inmediato. Estaba en los detalles, en las sonrisas demasiado perfectas, en los rostros de hombres y mujeres que hablaban de amor universal con una voz monótona, sin peso, como si recitaran un anuncio. Los púlpitos se habían convertido en plataformas, el atrezo de la Biblia, el nombre de Jesús, una marca para apaciguar las conciencias. Vi una iglesia. Estaba llena, música perfecta, luces de colores. Un joven pastor con zapatillas de coleccionista y un micrófono invisible. Hablaba del amor de Dios, pero nunca mencionó la cruz, ni el pecado, ni la necesidad de la conversión. Solo palabras de aceptación, de ser uno mismo, de vivir la propia vida. Jesús era un ícono entre muchos. Nadie lo cuestionaba, pero nadie lo seguía. Entonces vi otra escena. Un grupo de jóvenes en un bosque, vestidos de blanco, cantaban himnos antiguos, pero con palabras nuevas. Frases como, soy la luz. Soy el camino. Uno de ellos apretaba un cristal contra su pecho. Otro leía versículos bíblicos junto con pasajes de la Torá y el Corán, proclamando que todas las religiones conducen a la misma montaña. Jesús estaba a mi lado, pero guardaba silencio. Observaba con tristeza. Grité para mis adentros, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no los sacudes? Él respondió sin volverse, porque han elegido no ver. El gran engaño no se impone. Es deseado. Es el fruto maduro del orgullo espiritual. Quieren un Dios que se les parezca, no un Dios que los transforme. Entonces vi una enorme sala de conferencias. Había líderes religiosos de todas las confesiones firmando un tratado de paz espiritual global, un documento que unía a todas las religiones en una sola hermandad. También vi obispos y cardenales. Algunos reían. Uno declaró, se acabó el tiempo de las diferencias. El único dogma es el amor. Y todos aplaudieron. Pero en el aire, algo crepitaba como una corriente impura, como una serpiente enroscada bajo un manto dorado. Jesús se volvió hacia mí,
sus ojos ya no solo compasivos, sino llenos de llamas. Han rechazado la verdad para abrazar la tolerancia. Pero eso no es amor. Es complicidad con el mal. De repente, los muros de las iglesias y mezquitas, los templos y las sinagogas comenzaron a fundirse en un solo edificio monstruoso, un templo sin rostro. En el centro había un trono, pero no era Cristo quien estaba sentado allí. Era una sombra, un ser con un rostro cambiante que cambiaba de apariencia según quien lo mirara. Para algunos fue Buda, para otros un gurú, para otros una madre divina o un espíritu cósmico. He aquí el centro del gran engaño. Jesús dijo, el mundo tendrá un solo altar, pero no será para mí. Entonces vi a millones de fieles. Rezaban, cantaban, se abrazaban, pero estaban ciegos. Todos llevaban una venda negra sobre los ojos, pronto con hilo dorado. Creían ver, pero se dirigían hacia un precipicio. Jesús extendió una mano y en el silencio dijo, quien no esté arraigado en mi palabra será arrastrado. Los cimientos están cediendo, pero a quienes escuchan mi voz, yo los preservaré. En ese momento vi pequeños grupos apartados en chozas, con vendedores, en lugares escondidos. Tenían Biblias desgastadas, rodillas dobladas, rostros marcados por las lágrimas. Eran pocos, pero su luz era más fuerte que la del falso templo. Sus canciones no eran perfectas, pero conmovían. Jesús sonrió. La mentira crecerá, pero también mi luz. Donde la oscuridad crece, mi fuego será más fuerte. Mira, Joy, el despertar está comenzando. La escena cambió. El templo del engaño se disolvió como un sueño roto. Y en ese vacío restante, apareció algo inesperado. Silencio, pero no un silencio vacío. Era una anticipación como el instante antes del amanecer, cuando toda criatura contiene la respiración. Sentí a Jesús caminar a mi lado y su voz era un susurro que hendía el aire. Mi despertar no empieza en palacios, sino en corazones destrozados. Entonces vi el primer destello de luz. Cayó en un rascacielos. Un joven programador, solo en su oficina en Singapur, miraba una pantalla llena de código. Era inteligente, influyente, y trabajaba en una inteligencia artificial espiritual capaz de simular la voz de Dios. Pero algo falló. Lo vi detenerse, cerrar los ojos, presionar la frente contra el teclado. Entonces empezó a llorar. No era un llanto humano. Era un llanto que le salía del alma. Dijo, solo Jesús, no te conozco, pero si estás ahí, rómpeme. Y el cielo se abrió. Una luz lo atravesó y su boca comenzó a alabar sin saber cómo. Las líneas de código desaparecieron y una sola palabra apareció en la pantalla. Soy. El segundo incendio se produjo en un aula universitaria en Holanda. Una profesora de filosofía conocida por demoler públicamente la fe cristiana explicaba que la religión era solo una invención cultural. Pero mientras hablaba, se detuvo. Le temblaban las manos y sus ojos se llenaron de terror y luz. Se llevó la mano al pecho, cayó de rodillas y gritó, me equivoqué. Lo he visto. Está vivo. Los estudiantes rieron, algunos lo filmaron, pero ella no los vio. Ya estaba en otro lugar. Jesús la había traspasado de amor. Entonces vi cómo la luz impactaba a un grupo de musulmanes reunidos en oración nocturna. Era una pequeña mezquita en el desierto argelino. Todos cayeron al suelo al mismo tiempo, como empujados por una fuerza invisible. Un niño se levantó primero, con los ojos abiertos de par en par, llenos de fuego. He visto a Isa, gritó. Vestía de blanco, con las manos perforadas, y me dijo que él era el camino. El muecín intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El despertar también había comenzado allí. El fuego no tuvo límites. Lo vi en un sótano de Hollywood, donde dos jóvenes actrices quemaron los guiones que habían firmado a cambio de dinero y éxito. Una dijo,
Ya no puedo actuar lo que blasfema contra Dios. Solo quiero cantar para Él. La risa de los agentes, los contratos rotos, las puertas cerradas, pero eran libres como águilas en vuelo. Vi a madres en Ucrania que, entre las sirenas y los escombros, enseñaban a sus hijos a orar con manos temblorosas y una fe inquebrantable. Vi a niños en Brasil salir a las calles con carteles hechos a mano: Jesús regresa. Estén preparados. Y vi a sacerdotes, monjas, trabajadores, drogadictos, hackers, jueces y vendedores ambulantes recibir el toque del Espíritu y comenzar a hablar idiomas que nunca habían oído, a orar con poder, a predicar con lágrimas, a servir con fuego. Pero entonces comenzaron las grietas. Familias divididas, escuelas expulsadas, empresas despedidas. Algunos fueron objeto de burlas, otros amenazados. Los que despertaron fueron pocos, pero no se escondieron. Rezaron en el metro, en bares, en campos de fútbol. No buscaron escenarios. Buscaban almas. Ya no habrá una fe tibia, dijo Jesús con voz firme. O estás conmigo o contra mí. Vi pequeños grupos reunidos en casas, en bosques, en las montañas. Cantaban sin instrumentos, pero el cielo descendía sobre ellos. No había estructura, solo una presencia, Cristo mismo. Sus ojos brillaban con algo que el mundo no podía comprender ni extinguir. No comenzó con una trompeta ni un terremoto, sino con un giro de los ojos, mis ojos redirigidos por el Señor hacia algo que nunca había pensado buscar. Niños. No teólogos, ni obispos, ni predicadores que dominaban estadios, sino niños pequeños, frágiles y a menudo ignorados. Algunos apenas tenían 8 o 10 años, con rostros aún redondos de inocencia. Otros tenían las mejillas hundidas, sus cuerpos debilitados por la enfermedad o el hambre. Muchos no tenían familia. Algunos vivían en orfanatos. Otros yacían en camas de hospital conectados a máquinas. Sin embargo, en cada uno de ellos había algo que el mundo había perdido hacía mucho tiempo. Una pureza que no se había contaminado con el cinismo. Una llama que no se había consumido con el orgullo. Vi sus rostros no en un solo lugar, sino en naciones, continentes, idiomas y culturas. Y en todas partes se alzaban. En una remota aldea india, el polvo se elevaba bajo los pies descalzos de un niño mientras corría hacia el centro de la plaza. Su camisa le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo, pero sus ojos brillaban con algo sobrenatural. No llevaba Biblia, ni educación formal, ni título, solo una certeza inquebrantable en su corazón. Se paró bajo una torre de agua oxidada y alzó la voz, no con fuerza, sino con fervor. Aunque ya no podía oír las palabras exactas, sabía lo que proclamaba. Jesús había curado a su madre, y Jesús estaba cerca. Algunos aldeanos rieron, otros lo despidieron con un gesto de la mano. Pero muchos cayeron de rodillas, dominados por algo más profundo que la lógica, una presencia, una conmoción en sus almas que ningún niño podría inventar. En otro lugar, en un campo de refugiados, cubierto de polvo y desesperación, vi a una joven agachada junto a una mujer moribunda. Su ropa estaba hecha jirones, sus rodillas estaban magulladas por el suelo rocoso, y sin embargo, sus manos irradiaban calidez mientras tocaba suavemente la frente de la mujer. No hubo ceremonia ni cánticos, solo el más leve susurro de reverencia. Mientras oraba, la luz parecía correr a través de sus dedos como hilos invisibles, tejiendo curación en la carne rota. La mujer se movió y luego abrió los ojos, ojos que una vez estuvieron nublados por el dolor, pero que ahora brillaban con vida. La niña no miró a su alrededor buscando reconocimiento. Simplemente cerró los ojos y de sus labios escapó un suspiro silencioso: gracias, Jesús. Se desarrollaron más visiones. En Lagos, los niños llenaban una escuela de una sola aula, hablando en idiomas que nunca habían aprendido y con sus pequeñas manos en alto. En Sao Paulo, otros bailaron con los ojos cerrados, declarando visiones de ángeles y tronos.
En París, vi a un niño que apretaba suavemente la palma de su mano sobre el hombro de un hombre sin hogar, rezando por él en medio de una calle helada. Había cruces dibujadas con tiza en las pizarras de las aulas y notas adhesivas en las puertas que decían: Jesús te ama. Él viene pronto. En cada ciudad, en cada rincón de oscuridad, esas pequeñas luces parpadeaban y ardían, no con ruido, sino con convicción. Estos niños no predicaban sermones. No buscaban aplausos. No hacían milagros para las multitudes. Y sin embargo, dondequiera que iban, los corazones eran traspasados. Los demonios temblaban y los cielos se abrían. Sentí que la presencia del Señor se acercaba de nuevo. Aunque al principio no dijo nada, su cercanía era abrumadora. Cuando finalmente habló, no fue una orden, sino un susurro que llegó a lo más profundo de mi espíritu. Los pequeños caminarán bajo mi autoridad. El mundo los ignorará, pero el infierno les temerá. Sus palabras no necesitaban explicación. Las entendí inmediatamente. Lo que los sabios habían complicado, los niños lo aceptaron con confianza. Donde otros exigían señales, los niños simplemente creyeron. Sus oraciones no eran estratégicas. Estaban entregadas. Su poder no residía en la inexperiencia. Estaba en la pureza. La visión cambió una vez más. Ahora estaba bajo tierra, en una iglesia subterránea, enterrado profundamente bajo las calles de una bulliciosa ciudad china. El contraste era marcado. Arriba, el mundo se movía con velocidad, ruido y distracción. Abajo, en este santuario escondido, llovía quietud. Unos pocos creyentes se reunieron en el espacio en penumbra. No había luces, salvo el tenue resplandor de una vela. No había sistemas de sonido, no había coros. Solo manos temblorosas sosteniendo Biblias gastadas y labios formando himnos tan suaves que apenas agitaban el aire. Sin embargo, en el reino espiritual, podía ver lo que el ojo natural no podía. Sus voces rugieron. Su adoración se elevó como el fuego. Vi ángeles inclinándose, atraídos por la sinceridad de estos santos invisibles. Sus voces quebradas se volvieron como trompetas que sacudían los cielos. Sus canciones susurradas chocando como olas contra las puertas de la eternidad. Entonces Jesús habló de nuevo, esta vez con el tono de un rey declarando las líneas de batalla. He aquí mi despertar. No será televisado. No será cómodo, pero será real. Y ya ha comenzado. En ese momento comprendí algo con total claridad. El día del regreso del Señor ya no era un acontecimiento lejano del que solo se hablaba en profecía. Se acercaba y las señales no estaban donde el mundo esperaba. No provenía de altas torres ni de escenarios globales. No se encontró en sermones pulidos ni en avivamientos de moda. Surgió de pisos de tierra y oraciones susurradas, campos de refugiados y habitaciones de hospitales, escuelas en ruinas y cuevas de culto iluminadas con velas. El despertar no fue un espectáculo. Fue un movimiento de verdad. Y fue llevado sobre los hombros de los menos esperados, los pequeños, los desapercibidos, los rendidos, aquellos a quienes el mundo podría pasar por alto, pero a quienes los cielos no podían ignorar. Jesús no se demoraba. Se estaba preparando. Y su ejército comenzó con 4 pies de altura. El sonido vino antes de la escena. No era un ruido, sino una vibración que subía desde las profundidades como el latido del corazón de una inmensa criatura. Entonces vi la tierra, continentes enteros temblaban bajo cielos de cobre. No llovió, no sopló viento. Sin embargo, todo parecía al borde del colapso. Jesús me dijo, mira, lo que parecía sólido se romperá. Y así fue. Vi una nación, luego otra, y luego otra. Las economías se derrumbaron una tras otra como filas de fichas de dominó. Los mercados estaban histéricos. Los líderes buscaron soluciones, pero nadie pudo contener el caos.
La gente corrió a las ventanillas de los bancos, pero solo encontraron pantallas negras y puertas cerradas. Vi gente apiñándose en los supermercados, empujándose, gritando, pidiendo limosna. Pero los estantes estaban vacíos y el pánico se había convertido en una nueva religión. Entonces el cielo se abrió sobre una capital europea. Una tormenta de fuego golpeó infraestructuras tecnológicas que el mundo consideraba invulnerables. El apagón fue global. En un solo día, la comunicación colapsó. Sin señal, sin conexión, solo silencio digital. Pero en el corazón del hombre no había silencio. Se oyeron gritos. Vi familias divididas no por guerras sino por valores, hermanos contra hermanas, padres contra hijos. Una madre lloraba afuera de la puerta de su casa mientras su hijo le gritaba que no regresara nunca, solo porque había comenzado a leer la Biblia. Vi iglesias implosionar, pastores acusados, traicionados, abandonados. Algunos optaron por cerrar, otros cambiaron su mensaje para sobrevivir. Pero los que permanecieron firmes fueron perseguidos. Los fieles que todavía creían en la palabra eran vistos como fanáticos, peligrosos, desobedientes. Jesús me mostró entonces los fundamentos de estas vidas. Algunas casas espirituales se construyeron sobre arena, cultura, conveniencia, pertenencia social, emoción. Cuando sopló el viento de la crisis, aquellas casas cayeron estrepitosamente. Pero luego vi otras casas, más sencillas, con paredes desconchadas pero cimientos profundos. Estos no se movieron. Vi a padres enseñando a sus hijos a orar con mantas y velas. Vi a ancianos con la Biblia en sus regazos mientras afuera la ciudad ardía. Vi hombres que lo perdieron todo pero continuaron alabando. El gran temblor no fue solo económico o político. Era moral, espiritual. Todo estaba siendo probado. Amistades, matrimonios, llamados, ministerios. Vi a una joven misionera que regresaba de un país en guerra e implorar a su prometido que no la abandonara. Él respondió, no puedo vivir con un fanático que todavía cree que Jesús es el único camino. Ella cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Pero luego dijo, entonces lo dejaré todo menos a él. Y se alejó de todo lo que amaba por el amor de alguien a quien no veía, pero en quien creía. Jesús me susurró, ahora entenderás por qué dije, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vi las iglesias que habían sobrevivido. Eran pocas. No tenían luces LED ni teatros, solo corazones ardientes. Cantaban himnos antiguos, a menudo a capela, pero el cielo descendía sobre ellas como rocío. Fueron perseguidos, pero llenos de paz. No eran grandes, pero sí profundos. También vi a los falsos refugiados, movimientos espirituales que prometían consuelo pero ofrecían compromisos. Sus líderes hablaban de unidad sin doctrina, de paz mundial sin verdad. Pero sus cimientos eran arena y adulación. Y cuando llegó la prueba, se disolvieron. Jesús me miró de nuevo, esta vez con ojos llenos de fuego y misericordia. Esta sacudida sirve para separar lo eterno de lo temporal. No es un castigo. Es una misericordia severa porque muchos dormían y ahora deben despertar. La última imagen era una cruz en medio de un campo devastado. Todo alrededor era ceniza, pero de la cruz emanaba una luz sutil e inquebrantable que se elevaba hacia el cielo como un hilo dorado. Alineos con esta cruz, dijo Jesús, porque la siega está a punto de llegar. La cruz permaneció allí, en el campo quemado, como un faro en medio de la nada. A su alrededor, los restos del mundo aún temblaban. Pero de repente lo vi. Un soplo de viento levantó las cenizas y las transformó en grano dorado. Todo el campo cambió ante mis ojos. Era vasto, inmenso y rebosante de espigas maduras, listas para la cosecha. Jesús se encontraba al borde de la llanura, con el rostro vuelto hacia el horizonte. Ha llegado el tiempo de la siega, dijo.
Pero los segadores no serán los que el mundo espera. Y empezaron a llegar. No eran predicadores famosos ni teólogos de teatro. Eran mujeres que lo habían perdido todo, pero seguían orando. Hombres que habían dejado el éxito por la fidelidad al Evangelio, jóvenes anónimos con fuego en la mirada. No hablaban de sí mismos. Hablaban de él con las manos marcadas por el trabajo y el corazón destrozado por el amor. Recorrieron los campos del mundo y recogieron almas una a una sin clamor, con lágrimas y oraciones. Los vi cruzar fronteras en naciones cercanas a la palabra. El Evangelio floreció como un río subterráneo. En países bajo dictadura, familias enteras fueron bautizadas en silencio, en cocinas, en patios, en ríos. En los países libres, sin embargo, los corazones eran más duros. Pero incluso allí, la semilla encontró grietas, bajo los puentes, en los clubes nocturnos, en los hospitales. El espíritu se movía con apacible fuerza. Entonces vi la criba. Una red invisible descendió del cielo. No era de hierro, sino de verdad. Cada corazón fue tocado. Cada pensamiento, expuesto. Ya no había zonas grises, solo luz o sombra, amor verdadero o religión vacía, fidelidad o compromiso cómodo. Algunos clamaron, intentando esconderse tras buenas obras o palabras sabias. Pero la red los atravesó y los dejó al descubierto. Y muchos, demasiados, que habían llevado el nombre de Cristo durante años, le dieron la espalda a la verdad. Algunos rieron con desprecio. Otros huyeron hacia nuevas doctrinas que prometían libertad, pero ofrecían cadenas. Este es el tiempo de la separación, dijo Jesús con voz firme. Estoy zarandeando a mi novia, no porque quiera castigarla, sino porque la quiero pura. Entonces vi a los fieles, a los pocos, a los verdaderos. Lloraron. Sí, porque perdieron amigos, familias, iglesias enteras, pero no se doblegaron. Caminaron por la delgada línea de la verdad con paso lento pero firme. Llevaban fuego en la mirada, el mismo fuego que había visto en él. Y dondequiera que iban, dejaban tras de sí un rastro de despertar, pero también de guerra. Y entonces apareció. No salió de debajo de la tierra. Salió de encima de los focos. Él ya estaba allí, un hombre fascinante, brillante y carismático. Hablaba todos los idiomas, pero con una sola voz, la voz que el mundo quería escuchar. Traeré unidad, dijo. Sanaré las heridas de las religiones. Soy el puente entre todos. Se presentó como un amigo de la paz, un defensor de los débiles, un guía espiritual. Y millones lo aclamaron. Las televisiones lo transmitieron sin parar. Los líderes religiosos lo aplaudieron. Algunos lo compararon con Cristo. Otros lo llamaron profeta. Pero los que tenían los ojos abiertos temblaron. Jesús me dijo, este es el anticristo. Es la culminación del gran engaño. No vendrá con espadas, sino con sonrisas, no con fuego, sino con abrazos. Pero por dentro es veneno. Vi multitudes arrodilladas ante él. Algunos incluso trajeron sus Biblias para que las firmara. Su mirada era como ojos pulidos, perfectos pero sin alma. Cada palabra que salía de su boca parecía miel pero traía parálisis excepto la nueva revelación. Dijo, dejen atrás el pasado. Unámonos en la luz del progreso espiritual. Y en el corazón de muchas iglesias, vi una nueva señal. Cristo no es el único camino. El amor es el camino. Y la verdad fue crucificada de nuevo, esta vez dentro de las iglesias. Jesús me mostró entonces un pequeño grupo escondido en el bosque, una Biblia gastada, una vela parpadeante, pan partido y canciones débiles pero verdaderas. Estos son míos, dijo. Los he reservado para el fin de los tiempos. No se doblegarán. No se venderán, y no estarán solos. La última visión fue un grito de arriba, como una trompeta celestial,
Como el llamado de un general antes de la batalla, y luego silencio. Pero ese silencio tenía sabor a victoria inminente. Jesús me miró. Pronto toda rodilla se doblará, pero hasta entonces, mantente despierto y firme. El cielo no se cerró de repente. No fue como despertar de un sueño. Fue como vaciarme lentamente de algo a lo que habría querido aferrarme para siempre. La luz empezó a retroceder como la marea al atardecer. Y el rostro de Jesús, que había estado cerca de mí en cada instante, comenzó a velarse, no por la distancia, sino por una gloria demasiado grande para quedar impresa en el corazón humano. El tiempo se ha cumplido, dijo con voz clara. Debes regresar, y no para contar una visión, sino para dar la alarma, una invitación, un llamado al despertar. No eres testigo del futuro, sino de la verdad. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo puedes decir que sí a algo tan inmenso sin temblar? ¿Cómo puedes volver a caminar entre los hombres después de haber caminado con Dios? Entonces Jesús se inclinó hacia mí y su rostro se acercó tanto que sentí su aliento como viento sobre mis huesos. No estarás solo. Cada vez que presencies, te hablaré. Cada vez que dudes, te lo recordaré. Cada vez que la oscuridad te envuelva, seré fuego en ti. No temas al mundo. Teme estar en silencio. Entonces su dedo me tocó el pecho, justo encima del corazón. Una chispa me recorrió el ser, como si algo se hubiera grabado en mí. En ese momento no entendí qué era. Pero sé que desde entonces ya no he podido callar. Y entonces cayó el telón. El regreso a mi cuerpo no fue suave. Fue como si me hubieran lanzado montaña abajo, una sacudida repentina, un dolor agudo en el pecho. Y entonces las voces humanas, las reales, atravesando la niebla. Está volviendo. Tiene pulso. Está vivo. Abrí los ojos de golpe, luz estéril, olor a desinfectante, gente en bata. Pero dentro de mí, el fuego no se había extinguido. Lo sentía vibrar por mis huesos y mi sangre como un eco de lo que había visto. Pasaron las horas, luego los días. Los médicos no podían explicar mi regreso. Menos 8 minutos y 11 segundos de paro cardíaco, y sin daño neurológico, sin consecuencias, solo con los ojos llenos de algo que no podían interpretar. Me hicieron preguntas. Buscaron respuestas científicas. Pero no se trataba de medicina. Era una misión. Cuando finalmente estuve solo en esa habitación, sentado, con un hilo de voz, dije únicamente, Jesús, estoy listo. Y desde entonces, hablo. Hablo en cafés, en trenes, en paradas de autobús, en pasillos de hospitales. Entre las lágrimas de quienes lo han perdido todo, entre los silencios de quienes ya no creen en nada. Y cada vez que siento su presencia detrás de mis palabras como una armadura invisible, relato lo que vi. El gran engaño, el despertar, el sacudimiento, la cosecha, el zarandeo, el anticristo. Pero sobre todo hablo de él, de su mirada, de su amor que rompe huesos para reforjarlos, de su regreso. Porque volverá, y no habrá tiempo para prepararse a último momento. Ahora es el tiempo del arrepentimiento. Ahora es el tiempo del fuego. Ahora es el tiempo en que los hijos de Dios deben levantarse. No soy profeta. No soy santo, pero estuve muerto. Y ahora vivo. Vivo para advertir. Vivo para despertar. Vivo para proclamar que Cristo es el único ancla. Cuando todo lo demás se derrumbe, no habrá otra voz. No habrá otro nombre. No habrá otra salvación. El tiempo apremia, pero la luz ya está aquí. Arde entre los sencillos, entre los pequeños, entre los últimos, y nada podrá apagarla. He regresado, pero no he regresado por mí. He regresado para decirte que me lees, que no es demasiado tarde. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas creído, a quien hayas lastimado o lo que te hayan quitado. Si aún tienes aliento,
Aún tienes un llamado. Abre los ojos, abre el corazón. El campo está listo. Nuestro rey está a punto de regresar. Hermanos y hermanas, si habéis llegado hasta aquí no ha sido por casualidad. Este testimonio es un llamado. Escribe en los comentarios desde donde lo escuchas. Quiero saber quién eres, desde dónde nos miras y cómo el Señor te ha permitido escuchar este mensaje. Si te ha tocado el corazón, no te lo guardes. Envíalo de inmediato a tus familiares, a tus amigos, a quienes están lejos de Dios. Hazlo ahora antes de que el silencio lo cubra todo nuevamente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, no para seguirme, sino para mantenerte despierto y no perderte ni un solo llamado del cielo. El tiempo se acaba, pero no es demasiado tarde. Preparémonos juntos. Después de escuchar el testimonio de Joy, una verdad resuena más fuerte que todo el caos. El engaño y el temblor que presenció, Dios sigue hablando. Incluso en un mundo que se derrumba lentamente, Él continúa hablando a través de niños pequeños, a través de susurros en iglesias subterráneas, a través de aquellos olvidados por el mundo. El día del regreso del Señor está cerca. Las señales ya no son algo del futuro. Se están desarrollando ahora mismo entre nosotros. Y anteriormente también recibimos un poderoso testimonio de un hombre que sobrevivió milagrosamente a uno de los 6 eventos proféticos que el Señor había advertido anteriormente.